Saludos, Dios les bendiga a todos los que van a estar en sintonía en este diálogo, donde vamos a tocar el tema del rapto pretribulacional versus el rapto post-tribulacional, o el pretribulacionismo versus el post-tribulacionismo. En esta ocasión vamos a tener de invitado al hermano Moisés Morales, quien va a ayudarnos a entender un poco este tema, y pronto lo vamos a ver también en varias ocasiones, de vez en cuando, como recurso en estos diálogos de esta nueva etapa en el canal de aquí de YouTube, para todos ustedes, para su beneficio, para que todos vean que no es solamente una escuela escatológica, sino que hay varias escuelas escatológicas, y que la Biblia nos muestra, y la historia también, que la iglesia pasará por la gran tribulación. La iglesia debe estar preparada para lo que vendrá, y esa es nuestra intención, aclarar las dudas, comparar las dos creencias que existen y mostrar lo que dice la Biblia. Nosotros creemos que el post-tribulacionismo tiene sustento bíblico y histórico, y por eso nosotros queremos exponer lo que enseña el post-tribulacionismo frente al pretribulacionismo que mucha gente está siguiendo, pero que no tiene base ni fundamento bíblico. Así que vamos a comenzar esta charla, este diálogo con el hermano Moisés acerca del rapto, este tema que está tan candente. Adelante, Moisés. Saludos, Cristian, y saludos a todas las personas que puedan en algún momento estar viéndonos a través de este video. Les saludamos cordialmente. Y así mismo, como dice Cristian, el tema aparentemente está un poco caliente. Yo creo que el tema ha tomado más relevancia y ha generado mayor interés luego de todo esto que hemos estado viviendo. En muchas partes del mundo todavía estamos con limitaciones o todavía estamos bajo cuarentena o saliendo de ella, pero todavía es palpable y es muy notable el cambio que ha dado el mundo a través de esta pandemia que acabamos de pasar o que todavía estamos pasando por ella. Como bien mencionaste, en cuanto a lo que ha estado sucediendo últimamente, pues al parecer muchas personas han comenzado a generar un interés con relación a lo que es la escatología. Y la escatología, como una parte de la teología, ¿no? Trata más bien el estudio sobre los tiempos del fin, de una manera, explicarlo simplemente. Y en realidad, como bien decías, las escuelas escatológicas, por lo general, antes del siglo XIX, no tenían ningún conflicto en cuanto a lo que era la iglesia pasando por la tribulación. ¿Okay? De hecho, no existía una mayor división sobre un argumento con relación a la tribulación, sino que las escuelas escatológicas se dividían con su relación e interpretación en cuanto al milenio. ¿Okay? Entonces, como escuelas principales se dividieron en tres grupos: la escuela premilenial, clásica o histórica, la escuela amilenial y la escuela postmilenial. No es hasta el siglo XIX, 1830, alrededor de esa área, que con el señor John Nelson Darby y el dispensacionalismo, entonces surge otro grupo dentro de lo que es el premilenialismo, que se llama el premilenialismo dispensacional, ¿no? Y ahí es que entonces surge y se pone sobre la mesa la otra idea de que la iglesia pudiese ser sacada o pudiese ser arrebatada antes de la tribulación. Hasta ese momento no había ningún tipo de conflicto, no había duda, por lo menos el acercamiento que hacía la iglesia con relación a lo que iba a ser la tribulación final o la gran tribulación no tenía mayores contratiempos, no había mayor discusión
para ninguna de las escuelas. O sea, las tres escuelas principales recogían la idea de que de alguna manera u otra la iglesia sí pasaría por la final tribulación, la final prueba o la gran tribulación, como se le conoce popularmente. Cuando llega esta otra idea, cuando llega esta otra teología, es que surge entonces el conflicto, porque esta idea, esta enseñanza divide la segunda venida del Señor en dos etapas. ¿Okay? Esto es muy importante también mencionarlo. Ninguna de las escuelas tienen dudas, tienen diferencias en cuanto a la segunda venida del Señor. O sea, todos estamos de acuerdo que el Señor regresará por segunda vez, ¿no? Unos lo ven de una manera, unos lo ven de otra, pero no hay discusión en cuanto a un segundo regreso del Señor. La escuela pretribulacional, por así decirlo, esta visión, esta óptica escatológica, lo que hace es que divide la venida del Señor en dos eventos. Ellos distancian o divorcian el arrebatamiento de la segunda venida del Señor. El post-tribulacionismo, conservando una idea, una óptica premilenial, lo que hace es que mantiene de manera sólida, ¿no? De manera unificada el evento como uno solo, y tenemos base y prueba suficiente para creer que eso fue lo que creyó la Iglesia Apostólica, lo que creían los apóstoles, lo que creyó la Iglesia Apostólica, lo que creyó la Iglesia del primer siglo, lo que creyeron los padres de la Reforma, ¿no? Y históricamente lo que se había creído a través de todo el transcurso de la historia hasta prácticamente el siglo XIX. Sí, es muy probable que alguna idea, alguna persona haya comentado, haya hecho quizás alguna manifestación, pero la realidad es que antes de esta fecha la idea no era popular, no era conocida y no era aceptada tampoco, ¿no? Entonces, si tienes algo que aportar en cuanto a esto, pero básicamente queremos establecer de manera inicial, ¿no? Que la iglesia nunca históricamente fue dividida en cuanto a escatología con relación a la tribulación. Nunca. La división que existía o los diferentes lentes y ópticas escatológicas eran siempre con relación al milenio. Y la controversia en cuanto a si era o había alguna, si íbamos o no a pasar por la tribulación, surge prácticamente hace menos de 200 años, en el siglo XIX, y de ahí en adelante es que se comienza la controversia de que si en realidad la iglesia va a pasar o no va a pasar por la tribulación. Durante esta conversación, pues esperamos charlar un poco al respecto, ¿no? Y exponer, por lo menos exponer nuestra postura en la que encontramos base bíblica sólida y robusta para comprobar de manera contundente que sí, que la iglesia pasa por la tribulación y que fue lo que creyeron los apóstoles, lo que creyó la iglesia apostólica, lo que creyó la iglesia durante todo el transcurso hasta que se popularizó otra idea y entonces se puso esto y se ha creado una contienda y ahora prácticamente, como dicen en Puerto Rico, dicen que los pájaros le están tirando a la escopeta, ¿no? La última teología, la última idea que surgió, ahora le llama herejes a lo que se ha establecido desde el principio. O sea, nosotros estamos creyendo lo mismo que creyó Pablo, lo mismo que creyó Pedro, lo mismo que creyó Juan, lo que creyeron los apóstoles, lo que creyó la historia, la iglesia histórica a través de todo este tiempo. Así mismo es, y que yo quería aportar que fue John Nelson Darby quien trajo y desarrolló el sistema del premilenialismo dispensacional, basándose en sus propias ideas, basándose también en una supuesta visión que tuvo una joven llamada Margaret MacDonald, y también en sucesos que ocurrían en la iglesia de Edward Irving. El premilenialismo dispensacionalista no tuvo mucho auge al comienzo. Muchos contemporáneos de John Nelson Darby
no estaban de acuerdo con él, como Charles Spurgeon y otros más, el dispensacionalismo tomó auge gracias a Cyrus Ingersoll Scofield, quien era seguidor de las enseñanzas de John Nelson Darby, y él editó una Biblia anotada que se llama The Scofield Bible. Esta Biblia que tenía anotaciones de Scofield basadas en las enseñanzas de John Nelson Darby, se popularizó en Estados Unidos, incluso en seminarios como el seminario de Dallas y otros seminarios se utilizaba esta Biblia de anotaciones y comenzaba a tomar las anotaciones de Scofield como si fueran palabra de Dios. Muchas denominaciones cristianas tomaron la escuela escatológica del dispensacionalismo como su escatología. Y algunas de ellas, si usted no cree lo que dice el pretribulacionismo dispensacionalista, usted es considerado de hereje, de no tener el Espíritu Santo, de que le falta revelación, porque según ellos, usted tiene que creer lo que ellos dicen. Aunque la Biblia diga todo lo contrario y la historia también. A ver, los padres de la iglesia siempre enseñaron el post-tribulacionismo y la Biblia también. O sea, no fue hasta el siglo XIX cuando John Nelson Darby desarrolló, sistematizó el dispensacionalismo. O sea, que esta creencia lo que tiene son menos de 200 años. Nació los otros días prácticamente, comparado a otra escuela escatológica como el postribulacionismo, que esa ha sido desde el principio, desde el siglo I. Y siempre ha sido así. Y, o sea, el pretribulacionismo no, por lo menos desde mi óptica y opinión, yo no encuentro que sea errado porque sea una propuesta nueva, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, el hecho de que sea una propuesta nueva no quiere decir que sea errada. En ese sentido, pues el argumento es válido, pero la propuesta, si es nueva, debe de ajustarse al texto bíblico, ¿no? Al día de hoy podemos hacer una propuesta muy válida, muy sólida, pero si no se ajusta al texto bíblico, pues entonces queda descartada. Entre las dos posturas, el post-tribulacionismo encuentra base bíblica de manera expresa, porque nosotros, al conservar la venida del Señor como un solo evento, encontramos, por ejemplo, en Mateo 24, versículo 29, donde arranca el versículo bíblico diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, ahí para nosotros hay un versículo bíblico que de manera expresa nos ubica en tiempo y espacio luego de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, también encontramos unas personas que están siendo redimidas, que están lavando sus vestidos en la sangre del Cordero, que están alcanzando salvación y que salen, según el versículo, ¿no? Y según el texto bíblico, salen de la gran tribulación. Para nosotros estas personas todavía están alcanzando salvación porque todavía no se ha cerrado la puerta y porque todavía no se ha dado la venida del Señor. Entonces, por lo tanto, para nosotros sí hay base bíblica de manera expresa, ¿no? De manera expresa encontramos textos bíblicos que le dan support a nuestra posición. En el caso de la postura o la óptica pretribulacional, carecen de versículos bíblicos que de manera expresa, no explícitamente, indiquen que hay un arrebatamiento separado o divorciado de la segunda venida y que ese arrebatamiento, ese rapto pretribulacional,
de manera explícita o expresa encuentre algún versículo bíblico que diga que se va a dar antes de el periodo de tribulación. Ellos no encuentran, no existe bíblicamente un solo versículo no existe bíblicamente que de manera explícita y expresa comunique al lector que ese evento es separado y que la primera etapa se da antes de la tribulación. ¿Okay? Eso es algo que hay que marcarlo y hacerlo claro, porque primeramente es la verdad, esa es la realidad bíblica, y algunas personas no entienden esto. Piensan que la postura pretribulacional sí tiene base bíblica. La base bíblica que ellos agarran es basada en interpretaciones que hacen de algunos textos bíblicos, ¿no? Haciendo uso de hermenéutica, interpretaciones, y ellos pues interpretando este versículo de esta manera e interpretando este otro de esta manera, pues van llegando, haciendo una serie de conjeturas a esa conclusión. Pero de manera expresa, explícitamente, no existe un versículo bíblico que le pueda indicar al lector en orden cronológico la idea de que el evento es dividido en dos etapas y que la primera etapa sucede o se da antes de la tribulación. Mencionaste algo bien importante que quiero repasar. Es importante que las personas que puedan escuchar y ver este video entiendan que nuestra posición está clara en cuanto a que el lente con el que usted estudia la escatología o con el que usted se acerque a la escatología no es un asunto salvífico, ¿ok? Y que nosotros tenemos hermanos en la fe que creemos que son personas cristianas que han sido justificados, lavados por la sangre de Cristo, que han sido regenerados y que tienen diferentes posturas y lentes escatológicos y se acercan a una conclusión escatológica lo mejor que ellos puedan, de buena intención, con buen corazón, y eso no los hace enemigos de nosotros. No podemos decir que no son nuestros hermanos en la fe, porque sí lo son. Son personas que dan testimonio de ser personas auténticamente cristianas, y sencillamente la Biblia entendemos que en ocasiones, al no dar una claridad contundente sobre algunos temas, se presta para que unas personas puedan interpretar de una manera y otras personas puedan interpretar de otra. Eso lo hacemos, eso lo entendemos, pero hoy acá estamos discutiendo precisamente la diferencia que existe entre el pretribulacionismo y el posttribulacionismo y por qué creemos que el posttribulacionismo encuentra mucho mayor agarre y base bíblica e históricamente es lo que realmente corresponde a la tradición histórica de la iglesia. Sí, así mismo es. Y es lamentable que a veces uno escucha pastores, maestros y evangelistas que sostienen la escatología pretribulacional haciendo acusaciones contra los hermanos que somos posttribulacionistas o que tenemos otra escuela escatológica, utilizando frases diciendo que nosotros somos falsos, que caínes, incluso nos han dicho hijos de Satanás. Hemos escuchado explícitamente evangelistas reconocidos aquí en Puerto Rico expresándose de esa manera contra los post-tribulacionistas, diciendo que queremos engañar a la gente, que un sinnúmero de cosas, pero nuestra intención simple y sencillamente es demostrarle a la gente que existen otras escuelas escatológicas aparte del pretribulacionismo y que el pretribulacionismo comparado con las otras escuelas escatológicas es una novedosa que no lleva ni 200 años de historia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros no queremos acusar de que son hijos de... Porque, como dijo Moisés, hay buenos maestros, buenos pastores, buenos hermanos que son pretribulacionistas, que han sido lavados y regenerados por el Espíritu Santo, que son lavados en la sangre de Cristo, que son nuestros hermanos. Y nosotros no hacemos acusaciones
de esa calibre que hacen algunos de los pretribulacionistas contra nosotros. No, no, claro que no, y no nos vamos a sumar a ese drama tampoco. Aquí el propósito es, yo soy un fiel defensor del continuo estudio bíblico. A través del continuo estudio bíblico fue que yo pude llegar precisamente a esta óptica, porque una vez yo también abracé la óptica pretribulacional y, dicho sea de paso, es la óptica o el lente de mayor popularidad dentro del pueblo evangélico. O sea, si fuésemos a hablar en cuanto a mayoría y minoría, el post-tribulacionismo de alguna manera vino a quedar como una minoría. Lo que era la amplia mayoría por muchos siglos de historia, ¿no? Pues ahora últimamente este movimiento, lo que es el pretribulacionismo, ha tomado un auge increíble, precisamente por lo que tú mencionabas, fue aprobado y fue adoptado, ¿no? Por movimientos grandísimos aquí en los Estados Unidos, como el Instituto de Dallas, las Asambleas de Dios, y bueno, Estados Unidos como uno de los más grandes exportadores del evangelio al mundo entero, a su vez fueron transmitiendo esta enseñanza, ¿no? Pero es muy importante hacer esa salvedad. No vamos a entrar en improperios, en ataques personales, sino que vamos a basarnos única y exclusivamente en el texto bíblico. ¿Okay? Basándonos en eso, vamos a ir directamente entonces a la diferencia. El tema es el arrebatamiento. ¿Okay? Para la postura post-tribulacional, el arrebatamiento es o toma parte dentro de la segunda venida. ¿Ok? La postura post-tribulacional tiene al arrebatamiento de la iglesia como un evento que toma parte dentro de la segunda venida de Cristo. La postura pretribulacional tiene el arrebatamiento de la iglesia como un evento separado, divorciado, distanciado de la segunda venida de Cristo. O mejor dicho, la segunda venida de Cristo, ellos la tienen separada en dos eventos. El primer evento, al que le llaman el rapto pretribulacional, también se conoce como rapto, y pudiéramos explicar el origen de la palabra. Muchas personas argumentan que no, que el término rapto no aparece en la Biblia, pero eso es un argumento infantil, porque se puede validar el término rapto. ¿Okay? Pero sí, ellos establecen un rapto pretribulacional y entonces hay alguna diferencia entre ellos mismos en cuanto a la cantidad de años que pudieran pasar entre el primer evento y el segundo evento, que es la segunda venida. Algunos dicen que 3 años y medio, otros dicen que 7 años, haciendo un traslado al futuro de la semana 70 de Daniel. Es muy importante mencionar que en cuanto al tema de escatología, hay otras cosas que se van, son como un rompecabezas que van armándose para crear un lente completo o una panorámica completa de lo que es la escatología. Hoy no vamos a tocar el tema de las 70 semanas de Daniel y hoy no vamos a tocar tampoco el milenio, sino que vamos a tocar el tema del arrebatamiento y la segunda venida del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre la postura pretribulacional y la postura post-tribulacional con relación a la tribulación y la segunda venida de Cristo? ¿Ok? Cristian, si quieres adelantar algo acá, a lo que yo voy buscando uno de los primeros argumentos, te voy a adelantar brevemente para economizarte la tarea de que el capítulo 1 de Hechos en el versículo 11 y el capítulo 9 de Hebreos en el versículo 28 establecen con claridad la segunda venida del Señor Jesucristo. Vuelvo y digo que en cuanto a la segunda venida no hay duda en ninguna de las escuelas escatológicas. Todos acordamos en que el Señor ha de regresar por segunda vez y todos aguardamos su promesa y su advenimiento. La diferencia de manera puntual que vamos a tocar es que en la escuela pretribulacional divide el evento en dos partes y dicen que, bueno, primero se da un arrebatamiento y que luego, pasados algunos o varios años, entonces se va a dar la segunda venida. Vamos allá, Cristian.
Sí, me gustaría comenzar leyendo Hechos capítulo 1, versículo 11, que dice, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, que de la misma manera en que fue visto Jesús ascender al cielo en las nubes, de la misma manera volverá en las nubes en un evento visible, no invisible, como enseña el pretribulacionismo, que divide en dos fases la segunda venida, una venida invisible hasta las nubes y otra venida visible 7 años después de la tribulación. ¿Sabe? Cuando los ángeles le dicen esto a los discípulos, le dicen claramente de un solo evento y que será visible en las nubes. No son dos eventos como enseña el pretribulacionismo. Hebreos 9, 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Okay. Vemos claramente que son dos apariciones. La primera aparición nos dice cómo será la segunda. La primera aparición fue cuando Jesucristo vino físicamente, la encarnación, la que testifica el libro de Juan, que estuvo entre nosotros, que el verbo se hizo carne, y la segunda aparición será en su venida en gloria. Ahora, el arrebatamiento. ¿De dónde surge la palabra arrebatamiento y la doctrina del rapto? Porque todas las escuelas entienden que en el momento, la escuela pretribulacional dice que no tiene nada que ver con la venida. Las demás escuelas están en común acuerdo de que va a darse el arrebatamiento y nosotros creemos que va a ser como parte de su venida. Así que vamos a leer de manera específica dónde está en la Biblia, dónde encontramos la doctrina, la enseñanza que nos dirige a tocar el tema de lo que es el arrebatamiento. ¿Okay? Vamos a dirigirnos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, para no tocar un versículo, únicamente un versículo, sino tocar el párrafo completo para que podamos ver el contexto. Esto es muy importante cuando se estudia escatología y cuando se estudia cualquier otra doctrina. O sea, no podemos tomar un solo estribillo, una sola frase, un solo versículo y tratar de construir una idea, una teología, una doctrina en cuanto a ese versículo. Es muy importante ver qué realmente representa, significa, cuál es el mensaje del texto dentro de su contexto, en el capítulo, en la carta, el trasfondo histórico, lo que estaba sucediendo. Hay que hacer uso de exégesis para comprender más allá de lo que podamos ver a simple vista. Dice la palabra en el versículo 13, comenzando el versículo 13 del capítulo 4. Estoy utilizando la versión Reina Valera de la revisión del 1960. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí es donde viene la situación del arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Okay? Los que nos estén viendo, los que en algún momento puedan ver este video, pueden hacer esas anotaciones, buscar allá en sus Biblias y
quiero de manera muy puntual que le presten atención en algunas palabras que se dan en esto que acabamos de leer. ¿Okay? Primeramente, aquellas personas estaban tristes a causa de los muertos, de los que habían dormido, de los que estaban durmiendo, de los que estaban muertos, ¿no? Y el apóstol Pablo les escribe diciéndole que ellos no deben de estar tristes como los que no tienen esperanza. ¿Por qué no deben de estar tristes? Les dice que si ustedes creen que Jesús murió y resucitó, así también, anoten esta palabra, traerá Dios. Lo que quiero que veamos es el lente unidireccional que se da en todo este texto. Porque todo el evento se da en una sola dirección. ¿Okay? Dice que así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, que los que durmieron en él son traídos con Jesús. Primeramente. En el 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, Pablo creía firmemente que él iba a estar vivo en el momento del regreso del Señor. Eso es un asunto que vamos a tocar al rato, porque la enseñanza del rapto pretribulacional tiene un concepto de inminencia que, en mi opinión, está un poco distanciado de la inminencia bíblica, porque ciertamente la segunda venida hay un tipo de inminencia detrás de la segunda venida, porque no se sabe el día ni la hora. Esto se habla con relación a la segunda venida de Cristo. Pero de la manera que el rapto pretribulacional enseña la inminencia, en mi opinión, y según lo que he estudiado, realmente carece de agarre bíblico. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y lo repito, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él primeramente le estaba hablando de los que habían dormido, de los que estaban durmiendo, y les dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, y que los que estén vivos hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor, no precederán a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá. Anoten esa palabra también, descenderá. Es muy importante que veamos la unidireccionalidad del evento. Dios trae con Jesús a los que durmieron en él. Los vivos que van a sufrir el arrebatamiento van a ser, según Pablo, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y en el versículo 16 dice, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pueden hacer una anotación al lado porque vamos a tocar el orden de la resurrección. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Juntamente con quién? Juntamente con los muertos que resucitan. Y nosotros que hayamos quedado, se refiere, haciendo alusión clara a lo que establece en el versículo 15, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir, anote esa palabra, recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Las palabras de aliento, la postura pretribulacional, aquí a veces levanta un pequeño argumento diciendo que el aliento o la esperanza que deben de darse los vivos es que van a ser arrebatados o raptados antes de la tribulación. Pero eso no es lo que vemos en el texto bíblico. En el texto bíblico, las palabras de aliento que Pablo les dice que debemos darnos es precisamente con relación a lo que les toca en el versículo 13, la tristeza que había en cuanto a los muertos. ¿Cuáles son las palabras de aliento? Bueno, que los muertos van a resucitar, ¿no? Porque precisamente eso es lo que creemos. Creemos y predicamos la vida eterna y predicamos la resurrección de entre los muertos. En este pasaje, que es el pasaje que pone sobre la palestra o que pone sobre la mesa la doctrina del arrebatamiento, yo desde mi óptica y perspectiva puedo ver un solo evento. Puedo ver que en la venida del Señor, primeramente Dios trae con Jesús a los que durmieron en él. Cuando una persona en Cristo muere, ¿no? Creyente muere, decimos que ha ido a morar con el Señor y que está en la presencia del Señor. Aquí vemos en el versículo 14 que Dios trae con Jesús. Vemos la dirección de allá hacia acá. ¿Ok? Dice que los que estemos vivos en el 15, que habremos quedado hasta cuándo. Ese hasta establece una caducidad, un tiempo, ¿no? Nos pone en tiempo y perspectiva en cuanto a un evento. Nos dice quedado hasta la venida del Señor. Y en el 16 dice que el Señor mismo descenderá. Continuamos con todo el evento en una sola dirección. Que los muertos en Cristo resucitan y que nosotros somos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibir. Esta palabra recibir se toca también en Mateo 25:6, en la parábola de las 10 vírgenes, donde dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. No dice que salid y váyanse con él. Salid a recibirle. Y pueden buscar estos datos y buscar el original griego y buscar la Biblia paralela. Y si tienen acceso a logos, yo soy, como digo, yo lo que le digo a la gente es que estudien, que busquen información. Lo más que puedan, que se eduquen lo más que puedan. En Hechos 28:15 también dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. O sea, la comparación y el texto bíblico establece un recibimiento. Y cuando usted recibe algo, usted hace así, mire, de allá hacia acá, de allá hacia acá. Usted no recibe de acá hacia allá. Nosotros recibimos al Señor en las nubes. Este asunto de las nubes, quiero puntualizar algo, Cristian, que en estos días estaba analizando. Mira, es muy común que una persona que abrace la postura pretribulacional te diga que el rapto y la segunda venida son diferentes, porque en la segunda venida el Señor va a poner sus pies sobre la tierra en el Monte de los Olivos, y que en el rapto pretribulacional el Señor viene hasta las nubes. ¿Okay? Eso es algo muy popular. Eso te lo va a escuchar constantemente. Sin embargo, no existe un solo versículo. Lo repito, no existe un solo versículo en la Biblia que diga que el Señor viene hasta las nubes. Esa palabra hasta, donde se limita hasta ese punto la venida del Señor, no existe. No existe bíblicamente. Mateos 24:30 dice que viene sobre las nubes. Apocalipsis 1:7 dice viene con las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17, que lo acabamos de leer, dice arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. O sea, vemos sobre las nubes, con las nubes, en las nubes, pero nunca vemos hasta las nubes. ¿Ok? Si usted quiere dividir el evento y decir que el arrebatamiento es algo separado de la segunda venida, nadie lo puede a usted, ¿no? Limitar o decirle que no lo haga.
pero el texto bíblico a mí de manera clara me demuestra que es un solo evento. Solo evento. Voy a dejar que hagas el comentario que venías para entonces tocar en el tema de en cuanto a lo que es la resurrección, el orden de resurrección, porque vemos que los muertos en Cristo resucitan primero y que nosotros somos arrebatados juntamente con ellos. Entonces es muy importante la temática de la resurrección, porque a veces nosotros escuchamos gente decir yo me voy, nos vamos, y aquí no se va nadie sin los muertos. Así mismo es. La iglesia no va a ser levantada, la iglesia no va a ser levantada, no hay arrebatamiento de nadie, aquí no hay arrebatamiento de vivos sin resurrección de muertos. Así mismo es. Y que aquí en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4 no indica de que nosotros nos vamos para los cielos, para unas bolas del Cordero por 7 años, ni nada por el estilo. Ahí nos dice claramente que somos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor que viene en las nubes del cielo, como dicen otros pasajes que el hermano Moisés mencionó. No es que nos vamos para el reino de los cielos por 7 años y después vamos a volver. Esa idea no está en el texto. Y nos dice que nos vamos a reunir con el Señor en las nubes del cielo, así como nos dice Mateo 24, 29 al 31, que es otro pasaje que es paralelo a Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, porque vemos los mismos elementos que vemos en Primera de Tesalonicenses. Vamos a ir allá un momentito. Mateo 24, 29 al 31, que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Y vemos lo mismo que vemos en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y juntará a sus escogidos, o sea, los muertos en Cristo y los que estén vivos que serán arrebatados, que conforman el grupo de los escogidos del Señor, que es la iglesia. Y son reunidos en las nubes, de lo mismo que sucede en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Sabe qué? Claro, Cristo viene, arrebata a la iglesia hasta las nubes y después descendemos con él. Sí, el texto bíblico, eso es lo que nos indica. Como te decía y como compartía previamente, hay diferentes interpretaciones, pero yo me siento bastante seguro de que cualquier persona con el mínimo, ¿no? Con la mínima capacidad de interpretación o digamos de comprensión de lectura, puede verlo de esta manera. Yo he visto muchos diagramas, yo estoy seguro que tú también lo has visto, donde la escuela pretribulacional comienza a establecer diferencias entre el pasaje de Tesalonicenses y Mateo 24. Ellos dicen que en Mateo 24, pues sí, claramente es la venida del Señor, pero esa venida del Señor de Mateo 24 no tiene nada que ver para ellos con Primera de Tesalonicenses 4, comenzando desde el 4:13 hasta el capítulo 5 y 6. Porque sabemos que ahora, pues, dentro del canon bíblico tenemos capítulos y versículos, pero fueron clasificados de esa manera, ¿no? Sino que en realidad el texto original era una carta. Y hay personas que comienzan a hacer el pick and choose, a seleccionar. Y yo he escuchado de todo tipo de argumentos. O sea, yo he escuchado personas que te dicen que en el capítulo 24 de Mateo te dicen, esto es para la iglesia, esto es para Israel. De este versículo a este versículo es para la iglesia y de este versículo a este versículo es para Israel. Entonces, cuando llega este versículo es para la iglesia y cuando pasa a este otro versículo es para Israel. ¿Okay? Son otros temas que
si me dan la oportunidad nuevamente, ¿verdad? Pues podemos tocar más adelante porque, como le decía, esta panorámica es muy amplia. La postura pretribulacional establece una diferencia entre Israel y la iglesia. ¿Okay? Que lo podemos tocar más adelante, y lo que es la dispensación y cómo ellos trabajan el asunto de Israel y la iglesia. Y entonces comienzan con esa separación y con ese pick and choose, a escoger también. Durante todo el Nuevo Testamento y en todas las cartas de Pablo, los santos y los escogidos se refiere a la iglesia. Pero cuando ellos llegan al capítulo 13 de Marcos, versículo 27, donde dice que van a ser los escogidos, ahí cambian los muñequitos. Ahí la postura pretribulacional dice, no pueden ser la iglesia, porque recordemos que para ellos la iglesia es sacada antes de la tribulación. Y ahí vemos a unos escogidos que son recogidos luego de la tribulación. Entonces ahí ellos dicen, bueno, se lo aplicamos a Israel. Entonces los escogidos ahí los cambian nuevamente a Israel, ¿no? Que llegarían a otro arrebatamiento, entonces. A un arrebatamiento post-tribulacional, pero para los judíos. Exactamente. ¿Qué pasa con esto? Cuando usted toma un evento y lo divide en dos partes, prácticamente ellos tienen todo por partida doble, ¿no? Ellos tienen un arrebatamiento que se da antes de la tribulación y otro arrebatamiento que se da en la segunda venida. Ellos tienen una final trompeta que se da para la antes de la tribulación, y tienen otra final trompeta después de la final, que es la de Mateo 24, ¿no? Entonces tienen una resurrección de los muertos, que es antes de la tribulación, y pues la otra resurrección exacta. Tienen todo se duplica, todo se duplica, prácticamente todo se duplica. Tienen un grupo de iglesia, la iglesia que se va, y tienen otra iglesia, la que se queda. Y la que se queda, pues tiene otra oportunidad, ¿no? Y son otros temas y otros argumentos que vamos a ir tocándolos poco a poco. Yo también, si el Señor lo permite, vamos a comenzar a subir material y a trabajar en cuanto a esto y muchos otros temas, con la intención de que las personas estudien. Con la intención de que las personas estudien. O sea, por lo menos levantar y generar el interés, ¿no?, en las personas de que hagan el estudio bíblico. Mire, las predicaciones por YouTube, videos como este, son buenos, pero en realidad nada va a sustituir el estudio bíblico y el que usted en la intimidad con Dios, pidiéndole y orando al Señor, estudie la palabra, lea la palabra, busque herramientas, busque en el internet, busque información, llame a los pastores, haga preguntas hasta que usted esté satisfecho y hasta que usted cree una convicción propia, no una convicción de que yo creo esto porque fulano cree esto, yo creo esto porque yo nací en X o Y iglesia y eso es lo que mi iglesia cree, o yo creo esto porque mi denominación cree esto, ¿no? Sino que usted llegue a una convicción propia de qué es lo que usted cree y por qué lo cree. ¿Okay? En el versículo 16, 17 de Primera de Tesalonicenses 4 vimos el asunto de la resurrección, y en Primera de Corintios capítulo 15, creo que son versículos 51 y 52, se da el asunto de la resurrección, pero específicamente en el capítulo 15, versículo 23, nos dice claramente cuándo resucitan los que son de Cristo. ¿Okay? Establece un orden en cuanto a la resurrección y nos dice que Cristo, en el versículo 20-21, Cristo ha sido hecho primicias de los que durmieron, ¿no? Fue el primero de la resurrección. Y hay otros versículos dentro de la Biblia que nos dice que es necesario que Cristo tenga el primado en todo, ¿okay? Y que Él es el primogénito de los de la resurrección. Nosotros somos coherederos juntamente con Él, y eso es lo que hemos creído, que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos, ¿ok? Y Pablo en la carta establece el orden y dice, bueno, primeramente Cristo, las primicias. 1 o 2 versículos anteriores te acababa de escribir diciéndote que Cristo había sido hecho primicias de los que durmieron.
Y cuando establece el orden de resurrección, dice, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros nos llenamos la boca diciendo nosotros somos de Cristo, le pertenecemos al Señor, somos el pueblo del Cordero, somos real sacerdocio, linaje escogido, somos el pueblo del Señor. Pues si usted muere en Cristo, el orden de resurrección bíblico dice que usted va a resucitar en su venida. En su venida. No dice que va a resucitar en un rapto pretribulacional. No hay ningún divorcio ni distanciamiento de la resurrección de muertos y la segunda venida del Señor. ¿Okay? En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6, si no me equivoco, también habla de unos eventos que se dan y se les llama a los que han salido de la gran tribulación, a los que han vencido, a los que, o sea, esto lo está hablando específicamente ya luego de la tribulación y de manera explícita, o sea, hace una expresión clara, dice, esta es la primera resurrección. ¿Okay? Entonces, si esa es la primera resurrección que manifiesta Apocalipsis luego de la tribulación, no puede haber una primera antes de la primera. No puede haber una primera resurrección que sea pretribulacional y que a la resurrección que se da post-tribulacional, que la Biblia le llama la primera resurrección, sea entonces dos primeras resurrecciones. Eso es una incongruencia. Pasa lo mismo con el sonido, con la trompeta final. No pueden haber dos finales trompetas. ¿Okay? Yo entiendo perfectamente el argumento que hace la escuela pretribulacional de que la final trompeta no necesariamente sea la trompeta que toca el último ángel, el séptimo ángel, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que tenemos dos trompetas. Tenemos la de Corintios, que se le llama la final trompeta, que es precisamente la que estoy hablando en cuanto a lo que es el orden de la resurrección que se da en su venida. Y ellos cogen esa final trompeta y dicen que la final trompeta se da en el rapto pretribulacional. Pero en Mateo 24 se toca otra trompeta para la cosecha que se da, para la siega que se da en su venida. Entonces, si la trompeta de Corintios es la final, no puede darse otra en Mateo final después de la final. Eso pasa, esas son incongruencias que se dan cuando se trata de dividir un solo evento en dos partes y comenzar a adjudicar a esto pasa aquí y esto pasa allá, o esto pasa primero y esto pasa después. Mire, ahorita te comentaba que hay muchos diagramas donde ellos comienzan a identificar todas las diferencias. No, porque aquí la trompeta la toca el mismo Señor. Y en esta otra la toca un ángel. ¿Ve? Eso es diferente. Son dos eventos diferentes. Son dos eventos diferentes porque aquí la toca el Señor y allá la toca un ángel. Y de esta manera van buscando algún tipo de diferencia, estableciendo diferencias entre los eventos, mínimas diferencias, para de alguna manera, creo yo, ¿verdad?, conseguir algún tipo de agarre para sustentar la idea de que sean eventos diferentes. Mira, en la palabra vemos a veces el mismo relato de manera diferente en diferentes, por ejemplo, evangelios, cuando se multiplican los panes y los peces. Hay dos relatos diferentes, pero la realidad es que dentro del texto bíblico vemos muchísimos otros relatos donde se presentan igualmente pequeñas diferencias y no por eso pudiéramos decir que se trata de dos eventos diferentes. Por ejemplo, vemos la multiplicación de los panes y los peces en diferentes relatos. Hay cantidades diferentes de panes y diferentes de peces, ¿no? También en los evangelios vemos un relato que se habla de un gadareno y otro relato que habla de dos gadarenos. Y nadie se atrevería a decir que se trata de dos relatos diferentes. ¿Okay? Cuando se hace uso de lo que es la hermenéutica, por lo general lo que se trata es de los versículos que son claros a la luz bíblica, que no requieren mayor interpretación, son los que se utilizan para arrojar luz sobre los que son un poco confusos o grises, ¿no? Y lo que se busca por lo general es conciliar los textos bíblicos en las diferencias y similitudes. Hay
un dicho popular que dice que todo depende de la óptica con la que se miren las cosas. Usted va a determinar si el vaso está medio lleno o medio vacío. Ellos ven muchas diferencias entre Primera de Tesalonicenses 4:15 en adelante y Mateo 24. Sin embargo, yo veo muchas similitudes. Por ejemplo, en el 4:16, voy a estar citando siempre, cuando hable de 4 y 5, los versículos de Tesalonicenses, y 24, pues refiriéndome a Mateo. En el 4:16 dice, desde el cielo. Y en el 24:30 dice, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En el 4:16 dice, Cristo mismo descenderá. En el 24:30 vemos a Cristo viniendo. En el 4:17 dice, en las nubes. Y en el 24:30 dice, sobre las nubes del cielo. En el 4:16 dice, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios. Vemos arcángel, mando y trompeta de Dios. Y en el 24:31 vemos sus ángeles con poder y gloria y con gran voz de trompeta. En el 4:17 dice que seremos arrebatados. En el 24:31 dice, juntarán a sus escogidos, a sus escogidos. En el 4:17 dice, en las nubes para recibir al Señor. Y en el 24:30 nos presenta un evento que se está dando sobre las nubes. ¿Okay? En el 5:1 les habla sobre los tiempos y las ocasiones. Y en el 24:36 les dice a los discípulos, nadie sabe el día y la hora, porque a ellos no les estaba dado conocer los tiempos y las ocasiones, ¿no? En el 5:2 dice, vendrá así como ladrón en la noche. Y en el 24:43 les dice que habría de venir como ladrón. En el 5:3 dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sobre quién? Sobre los que no están velando. Y en el 24:39 les dice, se los llevó a todos con relación al diluvio. En el 5:6 les dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y en el 24:42 les dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Si usted no puede ver las similitudes entre los dos pasajes, entonces, pues yo no puedo hacérsela, realmente yo no tengo la capacidad de hacerle ver más allá de las similitudes que existen entre estos dos pasajes, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos acercamos al texto bíblico, debemos de acercarnos a él con la intención de que Dios nos hable a través del texto bíblico. Debemos de venir a él con la menor cantidad de prejuicio posible y de vicio que tengamos muchas veces de lo que ya creemos. Venimos al texto bíblico buscando que el texto bíblico nos confirme lo que nosotros queremos que nos confirme. ¿Okay? Y esa no es la actitud en la que debemos de venir y acercarnos al texto bíblico. Primeramente debemos de venir en humildad, en humillación, pidiéndole al Señor que nos hable a través de su palabra. ¿Okay? Que nos hable a través de su palabra. Si la palabra del Señor nos dice una cosa, no podemos entonces tratar de torcerla o de darle la vuelta para que diga lo que nosotros creemos que debe de decir, sino que en humillación y en humildad debemos de reconocer lo que dice la palabra del Señor y aceptarlo y acatarlo, ¿no? Sí. Y otro argumento que utilizan mucho los pretribulacionistas es utilizar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, donde dicen que la iglesia es lo que detiene la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Dicen que la iglesia es tan poderosa que detiene la manifestación del anticristo. Sin embargo, cuando uno observa los primeros 3 versículos de Segunda de Tesalonicenses 2, vemos que el apóstol Pablo hace un vínculo entre la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con él, el arrebatamiento de la iglesia, y nos dice que esto no vendrá sin que primero se manifieste, venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
O sea que siguiendo la misma lógica de los primeros 3 versículos de Segunda de Tesalonicenses 2, no podemos decir que sea la iglesia lo que detenga la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, porque entonces estaríamos haciendo que la Biblia se contradiga a sí misma. El texto en sí no nos dice a nosotros qué es lo que detiene la manifestación del anticristo, pero sí dice que los de Tesalónica, ellos sí sabían que era lo que detenía su manifestación, que a su debido tiempo iba a manifestarse. Eso es así. Y según datos históricos y algunos estudios que las personas puedan encontrar allá, se cree, yo no puedo confirmar esto, ¿okay? Quiero hacer la salvedad. Hay personas que malintencionadas dicen, no, están diciendo que no. Se cree que la iglesia primitiva, tanto la iglesia apostólica como la iglesia del primer siglo, segundo siglo, creía que esto tenía que ver con el Imperio Romano. ¿Okay? Eso es lo que se cree según algunos estudios. Todo lo que se relacionaba al movimiento del anticristo, al movimiento de lo que era el dominio, se relacionaba o tenía que ver para la iglesia alguna relación con el Imperio Romano. Lo cierto es, y lo que sí encontramos en la Biblia es lo que tú acabas de leer, ¿okay? Que el texto bíblico no dice. Eso es una lucha que a veces yo tengo, me cuesta trabajo, ¿no? Pero, y es tratar de explicarle a algunas personas de la postura pretribulacional de que si la Biblia no lo dice, no podemos especular. No podemos forzarlo, ¿okay? Es lo mismo que pasa con la postura pretribulacional de manera general. Dice, no, pues si tú te quieres quedar, yo no me quiero quedar, yo te soy honesto, Cristian. Yo soy el primero que quisiera estar equivocado en cuanto a esto. A mí me gusta más la idea pretribulacional. En caso de que seamos la iglesia que llegue al momento de la tribulación, pues, bueno, ahí ya terminamos y no hay que pasar por eso. A mí me encanta esa idea. De hecho, yo creí eso por más de 20 años. No es que yo nací bautista y estoy tirándole, no. A mí me encanta la idea, pero esto no se trata de que si nos gusta o no nos gusta, esto se trata de lo que dice el texto bíblico. ¿Okay? El texto bíblico en Segunda de Tesalonicenses no nos dice a nosotros qué es lo que realmente pueda estar deteniendo la manifestación del anticristo. ¿Ok? La postura pretribulacional dice que es la iglesia, o que es pues la fuerza del Espíritu Santo. Y esto a su vez le presenta otros problemas, porque si es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es lo que vivifica el cuerpo de Cristo y le da vida al cuerpo de Cristo, quiere decir que en el momento del arrebatamiento no se puede levantar un cuerpo sin espíritu, porque estaría mandando un cuerpo muerto, ¿no? Y si se levanta un cuerpo con el espíritu, entonces se queda la tierra sin el Espíritu Santo. Dicen, no, porque el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente. Eso es una realidad, pero la realidad es que no había operación y ministración del Espíritu Santo, ¿no? en su función como consolador hasta que Cristo parte y entonces se recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Que sí hay una realidad en cuanto a la omnipresencia, pero también tenemos que saber distinguir y saber diferenciar en el momento de operación de cada uno, ¿no? Eso es una realidad que está plasmada sobre la Biblia. Mira, si no existen versículos bíblicos, entonces, de manera expresa, que puedan decir, ¿no? Bueno, antes de la tribulación va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde se basa la idea de un rapto pretribulacional? Ya hemos hablado de que ellos pues dividen el evento, ¿no? Y de que la primera parte del evento la ubican antes de la tribulación. ¿Existe algún texto bíblico o alguna indicación bíblica de que esto pueda ser así o de que esto deba de ser así? No, bíblicamente no. Llegan a ello basado en interpretaciones, como hemos dicho. ¿Okay?
Por lo general yo le llamo interpretaciones románticas, ¿no? Que la iglesia es la novia, que la iglesia no puede pasar por eso, que no hay manera, que nosotros hemos sido fieles. Y hacen argumentos basados en, por lo general, el que quiera y pueda anotar estas citas bíblicas, luego las estudia y, como digo, lo reitero, lo que buscamos es promover el estudio bíblico. Haga un estudio responsable, haga un estudio con humildad, haga un estudio buscando que Dios le hable realmente y que pueda comprender esta enseñanza. Apocalipsis 3:10 es uno de los argumentos que ellos siempre van a utilizar, porque en Apocalipsis 3:10 hay un versículo que dice, el versículo dice que por cuanto has guardado la hora de la prueba, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, ¿no? Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9, esas dos hacen referencia a la ira de Dios. Esto es una situación que por lo general tiende a confundir mucho, y aquí radica uno de los problemas principales de las dos posturas, ¿no? La postura pretribulacional interpreta la ira de Dios como que es la tribulación. O sea, ellos, la tribulación o el periodo de tribulación que pueda pasar, o la tribulación de aquellos días a la que se refiere Mateo y la gran tribulación a la que se refiere Apocalipsis 7, para ellos es la ira de Dios. ¿Okay? Para la postura post-tribulacional es un periodo de tribulación, pero no es la ira de Dios. ¿Okay? No es la ira de Dios. Cuando utilizan el argumento de Primera de Tesalonicenses 1:10, voy a ver si lo puedo conseguir rápido para leerlo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, voy a leer desde el 8, desde el 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ok? Aquí hay varios factores que yo no sé si es que los pasan por alto o ya están viciados, ya se acercan al texto bíblico con una mente viciada. Porque yo leo el texto bíblico y yo no encuentro forma alguna de amarrar este versículo con la tribulación. Yo no puedo concebir que Pablo les diga que aquellas personas se han convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y que ahora, primeramente le dice, esperar de los cielos. O sea, si usted se va a la ciudad y yo me quedo en la casa esperando a que usted regrese de la ciudad, pues yo estoy en el mismo lugar esperando su regreso, ¿no? Y eso es lo que dice el versículo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando una persona se convierte a Jesús, ha pasado de muerte a vida, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ha pasado de condenación a vida eterna. ¿Okay? Y hemos sido justificados por el Señor, hemos sido lavados por su sangre, somos regenerados, y hay una obra hermosa que se da de parte del Espíritu Santo en nosotros. ¿Okay? Cuando se da ese efecto, el Señor nos está librando, ¿okay?, de la justa ira de Dios que está destinada para todo aquel que no cree. Juan es muy claro en cuanto al que cree y al que no cree. Y el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree, pues ya ha sido condenado, dice la palabra. ¿Ok? Las personas no dejan los ídolos y se convierten al Señor. Y cuando sucede esto, son libradas de la tribulación de aquellos días.
eso es forzar el versículo más allá de lo que pueda alcanzar. O sea, si usted me está diciendo a mí que Pablo les está testificando a ellos, diciéndole que estas personas se convirtieron de los ídolos y que ahora están aguardando la esperanza bendita, y que la esperanza es ser librados de la ira, que la ira quiere decir tribulación, usted está forzando el versículo mucho más allá de lo que pueda alcanzar. Si fuera ese el caso, todos fueron librados entonces de la tribulación porque todos ellos ya murieron. Pero ese no es el caso de lo que indica el texto bíblico. Sí. Moisés, incluso en este mismo capítulo 1, vemos el ejemplo de los tesalonicenses, del versículo 4 en adelante, dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea que la gran tribulación no es ajena a los cristianos, porque dice claramente que ellos vinieron a Cristo en medio de gran tribulación. O sea, que ahí mismo lo deja claro. O sea, que la ira y la tribulación son dos cosas diferentes. Incluso leyendo el mismo capítulo, versículos antes, vemos esa diferencia. La iglesia nunca ha estado ajena a lo que es la tribulación. Nunca ha estado ajena a lo que es la tribulación. El versículo 8 en adelante del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice, Primera de Tesalonicenses 5, 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación. ¿Okay? Se han vestido con la esperanza de salvación, como yelmo, como escudo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino, ¿cuál es la contraparte? Sino para alcanzar salvación por medio, ¿cómo se adquiere esa salvación? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única salvación que yo conozco que se adquiere por medio de nuestro Señor Jesucristo es la salvación del alma para vida eterna. No hay una salvación que se limite a ser sacado o a ser prevenido de tribulación en Cristo Jesús. Decirle a la persona que la esperanza que tiene en Cristo Jesús es ser librado de alguna tribulación, sea final o sea lo peor que sea, es hacer mal uso, un uso, bueno, atropellado totalmente del texto bíblico. Y rayaría, yo creo que, bueno, en prácticamente echar por el suelo el sacrificio de Cristo. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es que sea en tribulación, o sea en prueba, o en un accidente, o en una tragedia, pierda la vida. Y precisamente eso es lo que predicamos. Resurrección de entre los muertos y vida eterna en Cristo Jesús. Y la salvación que alcanzaron ellos fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, que estemos despiertos, que estemos vivos, o que durmamos, o sea, que muramos, vivamos juntamente con Él. Para eso fue el sacrificio de Cristo. Para eso fue el sacrificio de Cristo. Entonces, ellos leen inmediatamente. Usted va a encontrar dentro de la postura pretribulacional, estos versículos prácticamente son los que utilizan como argumento inmediato. Apocalipsis 3:10, Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9, que lo estamos leyendo ahora. Y hermanos, no tiene nada que ver. O sea, usted me perdona, pero yo veo demasiado forzado Tesalonicenses 1:10, forzarlo como que eso es el periodo de tribulación. Y el 5:9 es peor aún. O sea, ellos se limitan a decir que Dios no nos ha puesto para ira. Pero el periodo de tribulación no se trata de esa ira. ¿Okay? En el capítulo
En el capítulo 2 de Joel vemos que hay unas señales que se dan en el cielo, en el sol, en la luna, y en el cielo se dan unas señales antes del gran día del Señor, del gran día de Jehová, que es el día de la ira. ¿Okay? Resulta que en Mateo 24 vemos las mismas señales dándose después de la tribulación. Después de la tribulación. Entonces yo creo que tienen que en ese sentido hacer un poquito más de estudio y ubicarse mejor en cuanto a tiempo y espacio para que se dejen llevar por lo que realmente indica el texto bíblico. Otro argumento que usan no es tan fuerte como quizás algunos de ellos puedan tratar de utilizarlo, porque realmente el versículo no provee como si fuese un argumento pretribulacional. Es Juan 14 del 1 al 3, donde se habla de las moradas y de que el Señor nos ha que fue a prepararnos el lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Okay? Adelante, Cristian. Nos hemos extendido un poco, pero estamos acá hasta que tú me digas. Esto es un tema muy largo. Yo creo que podemos discutirlo en diferentes partes, pero si quieres vamos resumiendo y vamos trabajando con algunos otros argumentos que tengo aquí, que son por lo general lo que establece las principales diferencias. Las principales diferencias entre una postura y otra, ¿no? Yo creo, como dijimos anteriormente, no nos limita como hermanos en la fe. Es importante quizás a veces hacer este tipo de ejercicios de manera académica y para fortalecernos en la fe y para fortalecernos en el texto bíblico y para aprender, sobre todo, para estudiar la palabra del Señor. Siempre es de edificación. Pero creemos firmemente que la postura que más se adhiere al texto bíblico es la postura post-tribulacional. No vemos realmente en el texto bíblico algo que nos diga, que nos señale que la iglesia no pueda o no vaya a pasar por la tribulación que tenga que pasar. Sí, y quería mencionar un dato más, y es que las palabras ira y tribulación incluso tienen significados diferentes, ya que el término tribulación viene del griego tlipsis, que se refiere a persecución, aflicción, tribulación, prueba, y no está ajena a la iglesia, porque siempre que se menciona tribulación, se incluye a la iglesia pasando por esa tribulación. El término ira es el término orgen, que se refiere a la condenación, al juicio de Dios, al castigo eterno, y siempre está relacionado a los impíos, a los incrédulos. Entonces, por eso es que en Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, para condenación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ahí habla de la condenación y la salvación. No hay más nada. No, el texto es claro y hace el contraste, porque cuando dice si no para, hace la contraparte, ¿no? Y la contraparte habla de la salvación y de la salvación que adquirimos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es como decía, yo conozco una sola salvación. Hay una sola salvación en Cristo Jesús. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que, como me dijo una señora en estos días, que si la iglesia tenía que pasar por la tribulación, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz había sido en vano. Váyame. Y lamentablemente hay personas que creen así. Y dicen, no, pero entonces, que si Dios nos va a guardar en la tribulación, entonces no va a morir nadie. No, hermano. Va a morir personas como mueren todos los días, mueren impíos y mueren creyentes todos los días. Y hay eventos y cataclismos y catástrofes y tragedias donde pues mueren personas de todas clases y entre ellos impíos y muchas veces cristianos. O sea, el hecho de que se vaya a garantizar la existencia del cuerpo de Cristo hasta el momento de su venida no quiere decir que los cristianos no van a morir. Posiblemente van a morir como mueren todos los días, ¿no? Como mueren todos los días. Yo quiero tocar aquí unos pequeños anotes que hice sobre lo que es el pick and choose
de cómo a veces la postura pretribulacional selecciona de manera arbitraria y a conveniencia. La única conveniencia que muchas veces yo encuentro en la selección que hacen es justificar su postura. Porque inclusive hay algunos argumentos que hacen que cuando tú los llevas al texto bíblico, tú dices, pero ¿y cuál es entonces el propósito de ese ejercicio que hacen? Y realmente es un ejercicio estéril, pero le funciona a veces para justificar su postura, ¿no? Mira, por lo general ellos dicen que la postura pretribulacional dice que en el capítulo 4 de Apocalipsis, el sube acá que se le dice a Juan, representa el arrebatamiento de la iglesia. Y que como este evento en Apocalipsis se da mucho antes de los sellos y todo esto, pues quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia es algo divorciado, distanciado de la segunda venida, y que es el sube acá representa el arrebatamiento de la iglesia. Ellos toman eso, pero en el capítulo 10 ellos no bajan a Juan. En el capítulo 10 de Apocalipsis se le dice a Juan y se le da una encomienda a Juan de que tome el librito y le dice que es necesario que para que vuelva y para que predique a toda nación, a toda lengua, pero ellos no lo bajan. Ellos lo suben en el capítulo 4, pero no lo bajan en el 10. ¿Okay? Para ellos, Juan representa, eso es otra cosa, eso no tiene, hay muchas cosas de estas que son creencias, interpretaciones, pero que no tienen base bíblica. Mire, hermano, Juan no representa a la iglesia en ningún momento. Juan no es representante. La iglesia no tiene representante. No hay ningún hombre que sea el representante del cuerpo de Cristo en la tierra. Nosotros como creyentes somos el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Cristo mismo. ¿Okay? Para ellos dicen que Juan es el representante de la iglesia y que en el capítulo 4 sube y que en ese sube acá representa a la iglesia, pero también ellos dicen que los 24 ancianos es una representación de la iglesia. Es algo muy popular dentro de esa postura. Entonces, si Juan representa a la iglesia que sube, que es arrebatada cuando llega al cielo, ve a los 24 ancianos, que también es la iglesia. Juan no dice que él se ve entre ellos mismos, ¿no? Son pequeñas incongruencias que son como que dentro de ese pick and choose, ¿no? Los escogidos en todo el Nuevo Testamento y los santos en la iglesia, pero la versión y la óptica pretribulacional tiene que hacer cambios y ajustes. En Mateo tiene que cambiar los escogidos por el pueblo de Israel, en Marcos los cambia, en Apocalipsis la palabra santo la sustituyen y dicen o sea, no la sustituyen, sino que dicen que se refiere a Israel, no a la iglesia, ¿no? Hacen también algunas veces lo que yo llamo un argumento de audiencia. Yo estoy seguro que tú lo has escuchado. Sí. Dicen que en capítulo 24 de Mateo la audiencia era judía y que por lo tanto ese mensaje que dice ahí de la segunda venida del Señor y todo lo que dice el capítulo 24 de Mateo no es para la iglesia porque la audiencia era judía. ¿Okay? Pero ellos utilizan Juan 14 del 1 al 3 como un supuesto argumento pretribulacional, cuando Juan 14 del 1 al 3 también era para una audiencia judía. Y cuando prácticamente todo el desarrollo de la iglesia apostólica se estaba dando dentro de un marco de lo que era el sistema judeocristiano, ¿no? Entonces, si eso es así, tendríamos que eliminar los evangelios. Los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, los eliminamos. El libro de Hechos, todo eso que se predicó, donde se convirtieron los judíos, entonces, si eso es así, y vamos a utilizar ese argumento que me parece infantil, no me parece honesto, en realidad a veces un tanto molesto, no me parece que hagan práctica de honestidad cuando dicen que el capítulo 24 de Mateo era para los judíos porque la audiencia era judía. Entonces, si la audiencia era judía, vamos a eliminar el sermón del Monte de los Olivos.
No prediquen sobre Mateo, vamos a eliminar todo eso, vamos a coger y vamos a sacarlo del texto bíblico, lo sacamos y ahí o lo ponemos bien grande, solo para judíos. Es un argumento absurdo lo que ellos utilizan, porque todos los evangelios, Jesús estaba en un contexto judío, la audiencia era judía, entonces tendrían que mejorar todo, como tú dices, no cuadra. No, y ellos dicen que Mateo 24 es solo para los judíos porque se habla de Judea y de Samaria, pero que la tribulación es para todo el mundo. Y a la misma vez, ellos dicen que la tribulación es la semana 70 de Daniel, pero a Daniel se le dijo que las semanas 70 estaban decretadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. Ahí ellos no limitan la tribulación al pueblo, al pueblo judío y a la santa ciudad. Ahí ellos dicen que la tribulación es para el mundo entero. Entonces no somos justos, a veces pecamos de injustos porque decimos, ahí es donde yo veo el pick and choose, lo que me conviene, ¿no? Lo que me conviene, como a la postura de pretribulacional, conviene la idea de que Mateo 24 sea exclusivamente un mensaje para un pueblo en particular judío. Entonces, pues vamos a aplicarle la misma regla. Vamos a aplicarle la misma regla a Juan y vamos a aplicarle la misma regla a la semana 70 de Daniel. No podemos decir entonces que la semana de 70 de Daniel va a ser una tribulación global y mundial, porque la semana 70 de Daniel dice que estaba determinada sobre su pueblo y sobre su santa ciudad, ¿no? Es lo mismo que dicen que el periodo de tribulación va a ser la angustia de Jacob, ¿okay? Y que la iglesia va a ser librada, y que la iglesia no va a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Pero cuando leen el versículo, leen hasta donde dice tiempo de angustia para Jacob, el cual no ha habido antes, pero no terminan de leer el versículo que dice, y de ella también será librado. Entonces, a mí me crea mucha suspicacia, a veces me crea malestar, tengo que confesarlo, porque yo veo que de manera muchas veces arbitraria se selecciona. Es como cuando te leen Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, pero no te leen el 15. Porque en el 15 dice que el evento se da en la avenida. ¿Eh? Es como cuando te leen en Primera de Corintios 15, 51 y 52, pero no te leen el 20 al 23, donde establece el orden de resurrección. Te dice que los de Cristo resucitan en su venida. Y Mateo 24, 29 al 31 nos dice que su venida es después de la tribulación de aquellos días. Entonces, no podemos entrar en esa práctica de tomar versículos arbitrariamente y comenzar a aplicarlos de esta forma o de esta otra forma porque me conviene a mi postura, porque estamos haciendo un desarreglo y un desorden dentro del texto bíblico. Y mire, hermano, si usted acostumbra a esa práctica, yo tengo algo para decirle. La práctica no le va a durar mucho y va a ser como una bomba de tiempo en sus propias manos. ¿Por qué? Porque estamos en una generación que todos los muchachitos tienen uno de estos. Tienen uno o dos. Y con el smartphone hacen así. Y a los 2 o 3 minutos ya consiguieron toda la información que usted le acaba de dar. ¿Ok? Entonces, eso es algo con lo que, si usted realmente quiere transmitir el mensaje bíblico, transmítalo de la manera correcta. Y cuando el versículo no diga, usted diga, pues el versículo no dice. ¿Ok? Porque cuando usted trata de transmitir un mensaje, la persona que está recibiendo el mensaje, lo que hace es que va, busca información y dice, no, el pastor o el evangelista o el hermano me está diciendo esto, pero el texto bíblico dice otra cosa. ¿Eh? Entonces, tratemos de ser lo más apegado al texto bíblico, tratemos de ser lo más apegado al trasfondo histórico, ¿no? Para que las cosas puedan caminar dentro de lo que es un marco de la verdad, dentro de lo que es el marco de la honestidad. Y cuando veamos alguna debilidad dentro de nuestra propia postura, reconocerlo y decir, yo tengo todavía tengo muchos puntos, Cristian, donde a veces yo digo, estos puntos son todavía, aquí no hay una claridad en cuanto a esto, aquí no hay una claridad en cuanto a esto otro, y yo tengo la humildad para reconocer y cuando no sé, decir, yo no sé. No. Exacto. Y tengo la humildad, y tengo la humildad para decir, el texto ahí no dice, sería tremendo si ahí dijese esto,
porque ahí con eso amarrábamos eso. Pero como no lo dice, hay que dejarlo suelto. Es como el asunto del anticristo, la manifestación del anticristo, que muchas veces quieren forzarlo. Y mira, hermano, es que no hay de otra, tiene que ser así, porque, bueno, no tiene que ser así, tiene que ser así en su mente. Lo más responsable que usted puede hacer es decir, el texto bíblico no dice. Y si usted tiene una postura, digamos, ¿verdad? Una creencia, algo personal, haga la salvedad y dígalo. Diga que esa es su óptica, que esa es su postura, que esa es su opinión. No venga a decir, no, porque el texto bíblico claramente dice. Cuando no es así. Cuando no es así. Entonces, yo voy en casa y digo que el texto bíblico dice. Aquí el texto bíblico no dice nada. Y entonces, muchas veces lo que hace es que sin querer no le hacen daño a la postura pretribulacional, le hacen daño al evangelio entero. Le hacen daño al evangelio entero. Hay algunos otros puntos que pudiéramos tocar rápido para ir concluyendo, Cristian. Otro día tocamos con más. Me parece importante el asunto de la inminencia. Sí. El asunto de la inminencia, que lo toqué al principio del video, porque yo creo en la inminencia bíblica. La inminencia bíblica dice, con relación a la segunda venida del Señor, todos los textos bíblicos que encontramos con relación a la segunda venida del Señor, que establecen inminencia, no dividen la venida del Señor como una cosa de un rapto y como la venida de otra, sino que toda la inminencia bíblica que vemos gira en torno a la segunda venida del Señor. ¿Okay? El Señor vendrá como ladrón en la noche para el que no esté velando. ¿Okay? Dice claramente que el día ni la hora nadie lo sabe. Hay una expectativa y hay un desconocimiento en cuanto al día, a la hora, o quizás en cuanto al momento específico, pero a la misma vez el mismo texto bíblico y Pablo a través de sus cartas le dice que para el que vela y para el que no está en tiniebla, no es desconocido el tiempo. ¿Okay? El tiempo. Nadie sabe, ni el día, ni la hora, ni los meses, ni los años, ni vamos a especular, ni vamos a poner fechas de ninguna índole, ¿no? Pero la inminencia que predica la postura pretribulacional, para mí, carece de fundamento bíblico. La inminencia que predica la postura pretribulacional dice que el rapto pretribulacional puede darse en cualquier momento. ¿Okay? En cualquier momento, yo estoy seguro que usted lo ha escuchado. Nos podemos ir ya, puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser ahora mismo. ¡Bum! Nos fuimos. ¿Okay? No hay nada que obstaculice o que prevenga el rapto de la iglesia. Está todo cumplido, dicen. Está todo cumplido. Nos podemos ir en cualquier momento. En cualquier momento suena la trompeta y volamos. Eso yo estoy seguro que cualquier persona que nos esté escuchando sabe que es así, porque en esto tenemos que ser honestos y muchos de ustedes van a decir, es verdad, lo estoy escuchando desde que soy un niño y así es que se me ha vendido toda la vida, que puede ser ahora, que puede ser en cualquier momento. ¿Okay? Como se le ha vendido la idea de que va a ser algo invisible y que nadie lo va a ver porque va a ser en fracciones de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando claramente Pablo dice que el abrir y cerrar de ojos va a ser la transformación del cuerpo, no el evento como tal. ¿Okay? El evento es un proceso completo, es un todo dentro de lo que es la venida del Señor. Pero en cuanto a la inminencia, volviendo a la inminencia, entonces si es así, de que en cualquier momento puede darse, el rapto de la iglesia, sería importante y sería bueno que alguno de la postura pretribulacional indique con exactitud desde qué momento comenzó a ser inminente. ¿Desde qué momento comenzó a ser inminente la idea de un rapto pretribulacional? Porque el texto bíblico a nosotros nos dice que no pudo haber sido
desde el momento de la ascensión de Cristo. O sea, el Señor asciende, se da la ascensión, ¿no? Y en el capítulo 1 de Hechos, versículo 11, los ángeles le dicen que el Señor regresaría de la misma manera en que lo habían visto ir al cielo, ¿no? Y si entonces el rapto pretribulacional tiene vigencia y es inminente desde la partida de nuestro Señor, ¿cómo entonces vemos en el texto bíblico, por ejemplo, que a los mismos discípulos se le había hecho la promesa de que no se fueran de Jerusalén porque iba a venir el Consolador, ¿no? A Pablo se le dice que es necesario que vaya a Roma a predicar. A Pedro se le dice que va a morir de viejo, ¿no? Hay una comisión de la iglesia para que sea predicado el evangelio a toda nación y que la expansión del evangelio iba a alcanzar a las naciones, ¿no? Eso es algo innegable. Eso es algo innegable, eso está en el texto bíblico. Entonces, si eso está en el texto bíblico, ¿cómo podemos conciliar con ese texto bíblico la inminencia de un rapto pretribulacional? ¿En qué momento comienza la inminencia de un rapto pretribulacional? ¿O acaso será, como yo creo, que ninguno de los apóstoles y nadie, y como demuestra la historia, no solamente que yo creo, sino que la historia demuestra que ninguno de los apóstoles y nadie dentro de la iglesia apostólica y de lo que es la historia de la iglesia tenía la impresión o tenía la expectativa de ser raptado en cualquier momento, sino que ellos esperaban el regreso de su Señor como lo esperamos nosotros. Y sabemos que no hay un día, que no conocemos un día, que no conocemos una hora específica y que tenemos que estar velando, orando y preparados porque el momento del Señor, como acostumbraban ellos decir, Maranata, el Señor viene, el Señor se acerca, el Señor está pronto, el Señor está a las puertas, como nos dice Apocalipsis, ¿no? En cuanto a ese particular, sí hay una inminencia bíblica. El texto bíblico sí nos enseña ese tipo de inminencia. Pero el texto bíblico no nos enseña la inminencia que presenta la postura pretribulacional. Y si fuese así, ¿cómo logran conciliar? ¿Cómo logran conciliar los datos bíblicos históricos? Entonces, dándole un inicio, ¿en qué momento comenzó a ser inminente el rapto pretribulacional? Yo creo que todos los apóstoles, toda la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, primer siglo y demás, como demuestra la historia y como nos enseña la Biblia, no eran ajenos, no desconocían la tribulación. Ninguno de ellos tenía la confianza puesta en ser raptado, llevado, arrebatado antes de una tribulación, sino que su expectativa era que su Señor regresaba, que el Señor iba a regresar, ¿no? Las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y esperamos su regreso y como dice la palabra y como escribió Pablo, Maranata, el Señor viene. El Señor viene y eso es lo que esperamos. A los hermanos yo les exhorto a que pues continúen, insistan en el estudio bíblico, busquen del Señor, busquen las herramientas necesarias, háganse de los recursos necesarios para entender el texto bíblico. Tratemos de evitar lo que son las contiendas. La contienda no va a llegar, no produce. En realidad la contienda es algo estéril y no proviene del Señor tampoco, ¿no? Si alguna persona usted no puede convencerla, pues mire, con paciencia, con mansedumbre. Y manténgase estudiando la palabra del Señor, manténgase orando, ¿no? Manténgase velando. Estamos viviendo tiempos que señalan que estamos muy cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Si tenemos algo más que añadir, Cristian, a las órdenes. Sí, ya hemos tocado, esto fue como una introducción a estos temas de escatología que vamos a estar tocando de vez en cuando. Hermano Moisés, de vez en cuando vamos a tenerle aquí de invitado como un recurso para que vean que no soy solo yo el que tengo una postura post-tribulacional, sino que hay otros hermanos que también son post-tribulacionistas y tienen un conocimiento amplio de las escrituras. O sea, que no digan, mira, ese Cristian allí que está sentado bebiendo café en la sala de su casa, sino que hay otros hermanos que también
tienen la misma escuela escatológica postribulacionista y que existen, aparte del pretribulacionismo, otras escuelas más. Y le instamos, como dijo el hermano Moisés, a que sigan el estudio de la Biblia, a que pregunten a sus pastores para que salgan de dudas, porque yo sé que en estos momentos muchos de ustedes tienen dudas y quieren saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que dice la Biblia acerca de estos tiempos finales y cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nada, le agradecemos al hermano Moisés. No, gracias a ti, gracias a ti, Cristian. Estoy acá a las órdenes. Creo que es así como dices. A la exhortación a los hermanos, reitero la exhortación, que estudien la palabra, busquen la mayor cantidad de herramientas posibles. Los pastores están ahí para eso, para llevar, para guiar, para aconsejar a las ovejas. Llame a los pastores, llame a su pastor, pregúntele, busque, haga su búsqueda en internet, todos los recursos que usted pueda, para que pues de alguna manera eso le ayude en el estudio bíblico, ¿no? Ahora pues sabemos que antes había pues prácticamente había mucha limitación porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy día, usted puede entrar al internet y usted en una Biblia paralela le presenta 17 versiones diferentes de manera simultánea del mismo versículo. Si usted quiere tener acceso al texto en el original griego, puede hacerlo, ¿no? Inclusive hay maneras de contactar teólogos gratuitamente y hacer chat con ellos a través del internet, ¿no? Y hay muchos pastores también que tienen disponibles sus horas de oficina y están disponibles a través del internet para contestar preguntas, para contestar dudas. Yo no le puedo decir a usted que usted va a llegar a una conclusión inmediata con la respuesta de un pastor, ¿no? Pero es parte de ese proceso de aprendizaje, es parte de ese proceso de búsqueda. No se quede, no se limite con una persona que le diga las cosas son como yo te las digo y no escuches a Cristian, no escuches a fulano, no escuches a más nadie. Eso para mí sería una banderita roja. Eso para mí sería una banderita roja porque lo ideal sería de que motivemos a la persona a que estudie sin miedo. Yo no tengo ningún temor, Cristian, con toda honestidad, yo no tengo ningún temor de que las personas estudien el texto bíblico. Al contrario, yo los insto y los trato de estimular a que estudien el texto bíblico. Porque yo estoy seguro de que el texto bíblico y junto con la obra del Espíritu Santo van a llevar a la persona a la verdad bíblica. O sea, no hay que tener ningún miedo. Si usted de pronto escucha que su pastor o algunos hermanos le están diciendo no escuches, no esto, no lo otro, eso a mí me levanta un poco de suspicacia. Eso a mí me levanta un poco de suspicacia, me levanta un poco de sospecha, porque lo ideal sería que nos juntásemos todos sobre una mesa, vamos a trabajar el tema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Vamos a debatir. Pablo debatía. Pablo entraba en discusiones y debatía doctrina bíblica. Y cuando hubo mayores conflictos, subieron a Jerusalén y se hizo un concilio y se hizo reunión y trabajaban temas bíblicos de manera responsable y a la altura que corresponde al texto bíblico. Nosotros le debemos una responsabilidad y le debemos una seriedad y una integridad al texto bíblico. ¿Okay? Y eso tenemos que tomarlo con claridad y entenderlo en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque cuando trabajamos con el texto bíblico estamos trabajando con la palabra de Dios. Nosotros también tenemos que dar cuenta de todas nuestras acciones, de todas las maneras que nos relacionamos con ellas y de todas las cosas que hacemos sobre la palabra de Dios. Así que yo estoy a sus órdenes, me despido por hoy y espero que se repita. Te agradezco muchísimo la oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia. Y estamos acá. Maranata para todos los hermanos, la gracia y la paz del Señor, que Dios esté con ustedes y Maranata, el Señor viene. Así mismo, y Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.